¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿no? Perfecto. Bien, Diego. Si Diego me dice que me escuchan bien es porque me escuchan bien. Les damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo por la plataforma Zoom, también a los que nos están siguiendo por las redes de la universidad. Esta actividad, esta charla, esta exposición, pongámosles el nombre que quieran, se llama Mujeres en el Espacio y tiene su origen hace unos meses, cuando con Diego Córdoba, a quien voy a presentar como corresponde en detalle durante esta breve introducción, hicimos una charla acerca del Apolo 13, aquella epopeya lunar. Digamos, quienes no recuerdan la historia pueden ver aquella charla o cualquier exposición de Diego Córdoba o ver la película. Y en ese momento hablamos también sobre lo que se viene con respecto a los viajes a la Luna. Y adelantamos un poco el tema de del programa Artemisa. Este programa, además de ser una gran noticia, porque luego de 50 años va a volver a llevar a la humanidad a pisar territorio lunar, y con todos los avances tecnológicos y científicos que esto conlleva, tiene la novedad y tiene la gran noticia de que quien dé ese nuevo paso luego de medio siglo va a ser una mujer. Es decir, aquella foto tan famosa que vimos alguna vez del hombre pisando la luna, en este caso va a ser el pie de una dama. La NASA ya esto lo anunció, no tenemos el nombre de quién va a ser la astronauta que lo haga, pero ya es una decisión que ha tomado la Agencia Espacial Estadounidense. Se nos ocurrió entonces que era una muy buena idea, no solamente hablar sobre este proyecto Artemisa, por todo lo que significa en términos científicos, tecnológicos y en términos de género, que es también algo que va a ocupar esta charla, Bueno, y también mira, hacer a ¿sabés partir quién de me ahí llamó un recién? recorrido acerca de la historia de las mujeres en el espacio, porque han sido muchos más de lo que nosotros a veces creemos, por lo menos los que somos poco conocedores en profundidad del ¿Quién me sistema espacial. llamó? Les pido, Rubén me llamó. hay gente que tiene el micrófono abierto Sí. y Y les como pido no que lo se apaguen. identificó, me mandó no sé qué, yo no sé. Ahí está, muchas gracias. Les decía entonces que la idea era hacer una charla sobre esto. Diego Córdoba se prendió enseguida, no solamente se prendió rapidísimo, sino que además empezó a compartirnos información, imágenes y preparó algo realmente muy, pero muy interesante. Mi nombre es Felipe Bonacina y voy a pasar a presentar a quienes van a formar parte de esta charla, porque nosotros nos vamos a extender un poco más, incluso lo que hace al proyecto Artemisa y a las mujeres que han volado al espacio. En principio está Diego Córdoba, él es un especialista. Todos los que están interesados en el tema de los viajes tripulados ya lo conocen, porque cada vez que pasa algo importante, aparece él en televisión o en la radio, o escribe muchas notas al respecto, y ha escrito muchos libros y muchos artículos relacionados a los viajes tripulados. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Escuchás, no? ¿Qué tal, Felipe? Sí, sí, estoy escuchando, bueno, atentamente, aprovecho para saludarte a vos, a Aurea y a todo el equipo de la UNSAM. Y bueno, y acá estamos nuevamente para compartir un poco de historia espacial y un poco de novedades espaciales en cuanto al presente y al futuro inmediato, que es tal cual como vos lo estabas diciendo. Vamos a ver muy pronto una mujer en la Luna, lo cual va a dar, digamos, por tierra por un montón de prejuicios que se han venido sucediendo hasta ahora, ¿no? Pero va a ser un gran y fantástico avance que vamos a ser testigos todos. Cuando estuvimos armando esta charla, nos dimos cuenta, sobre todo con la gente de Lectura Mundi, que es el lugar al que yo pertenezco. Mi nombre es Felipe Bonacina, pido disculpas, no me presenté. Llegamos a la conclusión de que además sería muy interesante en esta charla aprovechar para hablar también acerca de la actualidad de la ciencia argentina y de la participación de las mujeres en la ciencia argentina, máxime cuando en estos últimos años en nuestro país se han dado pasos muy importantes con respecto a la ingeniería espacial, ¿no? Por eso hemos invitado también a una periodista, a gente de la casa, a dos mujeres de la casa de nuestra universidad. Una es Nadia Luna, ella es periodista especializada en temas de género, especializada también en temas científicos, escribe muchísimos medios y además ella forma parte de la agencia TSS, que es de nuestra universidad. Hola Nadia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, así es. También soy ahí de la casa UNSAM, así que esperemos poder aportar algo a este tema que, bueno, me parece genial que se visibilice, porque, bueno, muchas de las historias que seguramente Diego contará no las conocemos y está bueno visibilizar para empezar a cambiar un poco también esa historia, ¿no? Bueno, y también hemos invitado a Camila Mucana. ¿Me escuchás, Camila? Sí.
Sí, hola, ¿qué tal? Ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Espacial, una carrera que está buscando por tener su lugar dentro de la oferta académica de las universidades nacionales, una carrera que además ha tenido mucha respuesta de estudiantes y que además promete ser muy atractiva para las próximas generaciones. Ella es una estudiante muy joven, pero que además de ser estudiante, es miembro de un grupo de compañeras y de compañeros que han llevado adelante un proyecto muy interesante que ha sido premiado en un concurso por la empresa Satellogic, que nos va a comentar un poco después de qué se trata. Hola Camila, ¿estás ahí, no? Hola, ¿qué tal? ¿Estás? Ahí está, bueno. Sí. Seguramente tenemos oportunidad de hablar también un poquito del proyecto este que estás llevando adelante. Nadie mejor que vos para contárnoslo. Bueno, entonces Diego, que es el que realmente sabe sobre este tema de viajes espaciales y de mujeres en el espacio. Nosotros vamos a hacer preguntas, vamos a ir acompañándote. Por supuesto, invitamos a todos y a todas aquellos que quieren hacernos preguntas, ya sea por esta plataforma Zoom o también por las vías de comunicación de la universidad, que nos vayan haciendo preguntas. En el fragor de la charla seguramente irán apareciendo algunas inquietudes. Aprovechemos que está Diego Córdoba, porque realmente sabe mucho del tema. ¿Cómo empezamos con esto, Diego? Bueno, la historia de la mujer en el espacio empieza prácticamente con la historia de la humanidad en el espacio, ¿verdad? Básicamente, si nos situamos a nivel histórico, va a empezar más o menos para la misma fecha, pero empieza de muy abajo. De muy abajo vamos a ver que fines de la década del 50 y principio de la década del 60 es un contexto social muy adverso para la mujer a nivel mundial y en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos de la sociedad. El tema espacial no es la excepción y vamos a ver que realmente, bueno, ha salido, digamos, y todavía sigue luchando, digamos, por tener un lugar. Pienso que el programa Artemisa, el programa que ya es inminente de la llegada de la humanidad a la Luna por segunda vez, va, digamos, a compensar un poco de tantos años de estar en un segundo plano, injustamente, y ahora vamos a ver en detalle por qué. Así que bueno, como seguramente todo el mundo sabrá, vamos a remontarnos un poco. No solo vamos a hablar de la primera mujer en el espacio, que fue Valentina Tereshkova, de la Unión Soviética, sino que vamos a ver un poquito en qué contexto se desarrolló ese vuelo y por qué podemos decir que es una historia quizás menos conocida. Estados Unidos estuvo muy cerca de ser pionero en ese ámbito y no lo fue. Fue un real desperdicio de esa oportunidad, ¿verdad? Bueno, acá en esta presentación lo que estamos viendo es la mujer en el espacio en distintos ámbitos, en distintas épocas. Allí a la derecha la vemos a Valentina Tereshkova en una clásica propaganda soviética. Y ahí en el medio, muy chiquitito, pero ahora después prometo que lo vamos a ver en mayor desarrollo. ¿Qué es esto de Artemisa? El programa lunar que va a llevar a la humanidad otra vez a la Luna, ¿verdad? Artemisa, como lo dice la mitología, era la hermana melliza de Apolo, obviamente. Este dibujo, este concepto nos está indicando, y además el nombre del programa lunar nos está indicando, que la primera en poner un pie en la Luna va a ser, obviamente, un astronauta de la NASA, una de las 12 que hoy están en actividad, ¿verdad? Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a ver cómo se llega a esto, cómo se llega a que la mujer por fin tenga su lugar dentro del ámbito espacial, ¿verdad? Bueno, como te decía recién, la historia de la mujer en el espacio arranca prácticamente cuando arrancó la historia en general, con la puesta en órbita del primer satélite artificial, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Estamos en un mes emblemático, octubre, porque bueno, siempre a nivel mundial se ha celebrado la Semana del Espacio, que suele ser entre el 4 y el 11 de octubre. A veces se extiende un poquito más, bueno, se puede decir que estamos en el mes del espacio. Estamos conmemorando justamente un aniversario más de la puesta del primer satélite artificial y con esto, obviamente, la llegada de la humanidad al espacio. Fíjate que apenas un mes después, el 3 de noviembre de 1957, o sea, no contentos de la Unión Soviética con haber dado este primer golpe a nivel mundial, lanza el primer ser vivo, la perra laica, que, bueno, obviamente fue un sacrificio porque lamentablemente este primer ser vivo no pudo ser recuperado con vida. Posteriores perros sí fueron recuperados con vida, pero bueno, este primero no, fue el primer mártir del espacio, por decirlo de alguna manera. Historia que se ocultó durante un tiempo, ¿no, Diego? También lo Fue de una la historia perra que laica.
Exacto, más que se ocultó, se transgiversó un poco, porque nunca se decía bien, nunca se ponían de acuerdo qué había sido de la pobre perrita, ¿no? Muchos decían que se había asfixiado a los 2 o 3 días de estar en órbita, porque, bueno, se le había acabado la provisión de oxígeno. Otros decían que se le había acabado la provisión de comida, pero estudios más recientes y ya después una apertura que hubo en los últimos 20 años de los documentos de la Unión Soviética, nos revelan que si bien sobrevivió al lanzamiento, vivió muy poquito después, una vez estando en órbita, porque tuvo que soportar las terribles temperaturas, que eso no había manera todavía de controlarlo, que la cual habían invadido la pequeña cápsula donde estaba la pobre perrita, ¿verdad? No estaba todavía los mecanismos afinados para mantener un ser vivo en el espacio. Había llegado con vida, sobrevivió un tiempito, pero mucho menos de lo que se dijo en su momento. Y bueno, todo esto nos lleva, ahí nomás, 4 años después, al vuelo del primer ser humano en órbita, Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, lo cual nos indica que realmente eran bastante rudimentarios estos vuelos. Pero Estados Unidos todavía se estaba sobreponiendo a esto, porque fíjate que, bueno, la Unión Soviética ya había logrado el primer satélite artificial, el primer ser vivo en el espacio, el primer hombre en el espacio, y Estados Unidos iba a la saga. Estados Unidos tenía su programa Mercury, que era el homólogo del programa Vostok de la Unión Soviética, tripulado por astronautas que provenían de las Fuerzas Armadas. Hubo 7 astronautas elegidos para el programa Mercury, pero en paralelo surgió esta historia, que la vamos a ver muy brevemente ahora, esta historia que ha permanecido oculta, digamos, en los últimos 40 años, que son las mujeres del Mercury 13. Son mujeres estadounidenses que fueron seleccionadas, pero por fuera del ámbito de la NASA. ¿Quién las descubrió, por decirlo de alguna manera? Un médico cirujano, que era el encargado de supervisar las pruebas de los astronautas varones, que esos sí estaban certificados para volar las misiones Mercury. Lo que pasa es que los astronautas tanto los astronautas estadounidenses como los cosmonautas soviéticos provenían de las Fuerzas Armadas. Y dentro de lo que era Estados Unidos, la NASA, era un requisito excluyente que el candidato astronauta tenía que provenir de una de las Fuerzas Armadas y tenía que tener experiencia en vuelo jet. Y la mujer en aquel entonces todavía no volaba a nivel profesional en las Fuerzas Armadas, volaba en ámbito civil, en el ámbito civil. Estas mujeres que vemos acá eran pilotos cuasi profesionales, te diría yo, y este médico que resolvió, digamos, testear a estas mujeres, descubrió que tenían aptitudes y actitudes físicas superiores a las de los hombres. Tenían mayor resistencia a un aislamiento, tenían mayor resistencia a sesiones maratónicas de entrenamiento, y este médico dijo que ellas tenían mejor incluso fortaleza y actitud para volar al espacio, que en aquel entonces era una especie de maratón y muy poco se sabía sobre cuánta resistencia había que tener para soportar un viaje en órbita, ¿verdad? Yo quiero aprovechar una pregunta, sí, digo ahí, sí, ¿cuán importante en estos viajes era, digamos, la búsqueda de respuestas orgánicas del ser humano, más allá de los hallazgos que se pueden hacer tecnológicos o de los avances científicos? ¿Cuánto de estos viajes se programaban para probar eso justamente? Bueno, en este entonces, en este estadio de la historia donde estamos, que es el inicio de todo, se sabía prácticamente nada. Entonces, todo era novedad. No se sabía cuánto iba a poder soportar un ser humano en el espacio. Si podía aguantar una semana, si podía aguantar 2 semanas. Un viaje a la Luna, hoy lo sabemos, tarda entre la ida, la estadía y la vuelta, 2 semanas. Entonces, eso era por lo menos lo que se quería testear, si un ser humano podía aguantar 2 semanas en el espacio. Ni siquiera eso se sabía, si podía soportar las tremendas aceleraciones de un cohete despegando. Y todos esos interrogantes se iban develando poco a poco, vuelo a vuelo. Lo que pasa que preferían, para estas primeras misiones, en la cual iba una sola persona en una pequeña cápsula, preferían tener personas que vinieran de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Fuerza Aérea, pero cuales estaban acostumbrados a las terribles aceleraciones de los vuelos de los aviones jet, justamente. Quizás estas mujeres no lo tenían, pero sí tenían aptitudes y un montón de horas acumuladas en pilotear aviones, y fue por eso que habían sido seleccionadas. Y acá tenemos la primer paradoja de esta historia, ¿no? Porque este doctor que te estaba comentando, este médico que te estaba comentando, es el que estamos viendo aquí a la izquierda, ¿no? El señor William Lovelace,
que fue el que testeó las pruebas de todos los astronautas de la NASA durante la década del 50 y del 60, y él fue el que por su cuenta, a nivel privado y fuera del ámbito de la NASA, decidió testear a mujeres para ver si ellas tenían las mismas actitudes, y se sorprendió que los resultados médicos eran incluso superiores a los de los hombres. O sea, él sabía que tenía, digamos, de mayor posibilidad una mujer de tolerar todos estos primeros interrogantes que teníamos. Y la persona que vemos aquí a la derecha, Jacqueline Cochran, fue la primer piloto de jet. O sea, dentro de esta, fue la excepción a la regla, porque ella pertenecía a un grupo particular de pilotos que habían operado durante la Segunda Guerra Mundial, pero era a nivel logístico, para hacer transporte de aviones de un lugar a otro. Ese ente quedó bajo el ala militar una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces ella tomó el estatus de teniente coronel, tomó el estatus de militar. Entonces fue la única mujer en Estados Unidos que podía pilotear jet. Entonces alguien puede decir, era la primera candidata a ser astronauta. El problema es que cuando comienza la era espacial, ya no le daba la edad, tenía casi 60 años más o menos, pero fue quien junto a William Lovelace apoyó la iniciativa de testear mujeres para ver si tenían posibilidades de volar. Pero vos fíjate que acá tenemos la primera paradoja, ¿no? Un hombre fue el que impulsó, el que promovió la posibilidad de que mujeres lleguen a ser astronautas. Y Jacqueline Cochran, quizá porque tuvo un poco de celos y vio que ya la edad la iba a dejar fuera, fue la que promovió ante el Senado después de que no era conveniente que las mujeres volaran. Las mujeres candidatas, esas 13 mujeres candidatas, lo tomaron como una traición de parte de Jacqueline Cochran. El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, tomó, digamos, esta recomendación y detrás de ella se encolumnaron los astronautas de la Mercury, John Glenn, Scott Carpenter, por un tema de egos, aunque les parezca mentira, por un tema de egos, tenían miedo de perder ellos su estrellato que tenían incipiente, ¿no? Ya estaban volando los primeros vuelos, me estoy refiriendo a años 62, 63, y con estas recomendaciones de Jacqueline Cochran, el Senado prácticamente anuló esta iniciativa que había tenido William Lovelace. Así que la paradoja era que un hombre impulsó que mujeres pudieran haber llegado a ser astronautas y una mujer fue la que terminó sellando el destino de ellas, ¿no? De estas 13 mujeres yo quiero destacar a Jerry Cobb, que fue justamente la que más aptitudes y la que más horas de vuelo tenía y la que más, digamos, posibilidad tenía para haber llegado a ser astronauta. Esa es la cápsula Mercury, la que ven ahí, donde pueden ver que entra una persona con calzador, más o menos, ¿no? En esas cápsulas, los astronautas de la NASA realizaron sus primeros vuelos, John Glenn, Alan Shepard, pero ahora vamos a ver cómo termina esta pequeña historia. Así que bueno, lamentablemente cuando la NASA, porque la NASA no tenía idea de esto, cuando la NASA toma cuenta de este grupo que había surgido de una iniciativa privada, ahí es cuando se encolumnan detrás del Senado y dicen no, que preferían que fueran hombres. O sea que la NASA orgánicamente decide obturar la posibilidad de que las mujeres empiecen a viajar al espacio. En realidad fue un acuerdo mutuo, porque quien maneja el dinero, el que maneja el presupuesto de la NASA, es y será el Congreso. O sea, la NASA puede querer o no querer tal cosa o tal otra, pero quien financia, quien da el go o no go, la luz verde para hacer cualquier proyecto espacial, es el Congreso. Ni siquiera es el presidente de Estados Unidos, es el Congreso. Y al Congreso fue Jerry Cobb a decir que consideren que tengan mujeres en el espacio. Y también fueron los astronautas, John Glenn y Scott Carpenter, que ya habían volado, y dijeron consideren que no, porque no podemos permitir de que alguna mujer se pueda accidentar. Pero por sobre todas las cosas, ¿sabés cuál fue el gran impedimento? Decían que una mujer a esa edad está para casarse, lo más probable es que se case, que la perdamos, y que al contraer matrimonio abandone el cuerpo de astronautas. Entonces se perdieron esa gran oportunidad, porque lo que no sabían era que detrás de la cortina de hierro, en la Unión Soviética, sí habían considerado mujeres cosmonautas. Entonces, por un poquito, Estados Unidos nunca supo que se perdió esta gran oportunidad de tener la primera mujer en el espacio. Y con ello quizá haber influido en una generación de inspirar a mujeres para que fueran ingenieras, para que fueran científicas. Realmente fue toda una generación de mujeres estadounidenses que nunca supieron la existencia de este grupo de mujeres que tranquilamente podían haber sido astronautas. Entonces, en el año 62, vamos a ver de cerca a 5 mujeres
de la Unión Soviética. Obviamente sabemos que de allí salió Valentina Tereshkova, pero lo que poca gente sabe es que además de Valentina hubo otras 4 mujeres que entrenaron junto a ella. Fueron 5 las mujeres cosmonautas, que todas tenían muy buenas aptitudes para volar. Y de esas 5, las vamos a ver muy brevemente ahora, obviamente salió elegida para volar Valentina. Y ahora vamos a decir por qué. Bueno, ahí está Valentina Ponomariova, Irina Soloviova. Soloviova después resultó ser la suplente de Valentina Tereshkova en aquel famoso vuelo de la Vostok 6, ¿verdad? Y como pueden ver, han tenido distintas carreras en ingeniería aeronáutica, ingeniería mecánica, y por sobre todas las cosas eran pilotos experimentados de aviones en el ámbito mixto entre civil y militar, y por sobre todas las cosas paracaidistas. Sí, si me permite hacer un agregado, el historial de las mujeres soviéticas en el ejército e incluso la Fuerza Aérea es bastante robusto, digamos. De hecho, hubo entrenadoras soviéticas durante, incluso poco después de la Segunda Guerra Mundial, con experiencia en guerra, o sea que por eso quería hacerte ese agregado, ¿no? Exacto. Era más o menos una historia bastante paralela a la estadounidense, donde había mujeres pilotos que, si bien no eran pilotos de combate, eran pilotos de logística, o sea, para realizar transportes aéreos de una base a otra, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, además de Valentina Ponomariova e Irina Solovillova, estaban estas otras 2 mujeres, Tatiana Kuznetsova y Sana Yorkina. Como te decía, tenían bastante entrenamiento en lo que era pilotaje de aviones y ese tipo de cosas. Pero hubo una 5ª mujer que quizás no era muy experimentada en lo que era pilotear aviones, pero sí era la mejor paracaidista de todas, que es Valentina Tereshkova, justamente. Fíjate el pequeño currículum que tenía, más allá, antes de ser piloto, en realidad no era piloto, era obrera textil. Y era paracaidista aficionada. Después sí obtiene una especie de título posterior como paracaidista e ingresa en la Fuerza Aérea para tener, digamos, el estatus necesario para ser cosmonauta. Korolev en persona, Sergei Korolev, el ingeniero en jefe y padre de toda la cohetería soviética, fue quien la eligió. Dentro del cuerpo femenino, esas 5 cosmonautas, elige a Valentina por ser la mejor paracaidista. Entonces uno dice, ¿qué tenía de distinto ser paracaidista en este tipo de vuelos? Ahora lo vamos a ver porque es un detalle que muy poca gente conoce, de estos primeros vuelos de la serie Vostok. El Vostok 1, obviamente, fue el primer vuelo de Yuri Gagarin, y las últimas Vostok, la Vostok 5 y 6, fueron los últimos 2 vuelos de este proyecto. El Vostok 5 fue tripulado por el cosmonauta Valery Vygotsky, despegó el 14 de junio de 1963, y al día siguiente, una nave exactamente igual, la nave gemela Vostok 6, que fue nombrada con el nombre clave Gaviota, despegó también desde Baikonur y realizaron un vuelo conjunto, estas 2 cápsulas. Valentina despegó el 15 de junio de 1963 y realizó un vuelo de 3 días aproximadamente. Realizó 48 órbitas, lo cual no era ninguna pavada en aquel entonces, porque estos hombres de Estados Unidos, como John Glenn, Scott Carpenter, que tan duramente criticaron la participación femenina en los vuelos espaciales, vamos a ver ahora que habían realizado el año anterior al vuelo de Valentina una pequeña fracción del logro que había hecho Valentina. 3 días en una pequeña cápsula, al día de hoy sigue siendo un tremendo récord. Hay que pasar realmente 3 días en una pequeña cápsula dando vueltas alrededor de la Tierra, con la única compañía de su alma, y prácticamente con muchos mareos, porque obviamente son los primeros vuelos estos, y no tenían, digamos, demasiadas comodidades al respecto, ¿verdad? Diego, bueno, ¿por qué eran vuelos mixtos? ¿Por qué se mandaban con diferencia de días uno y otro? Bueno, lo que estaban testeando acá, las misiones Vostok 5 y 6, la 6 fue tripulada por Valentina justamente, eran testear, digamos, pequeños encuentros en órbita. Eso era lo que justamente se quería testear si después en un estadio siguiente, que es lo que sucedió, se quería ir a la Luna. Recordemos que las misiones Apolo y el programa lunar ruso también involucraba encuentro en órbita de 2 naves. Entonces comenzaban a testear en lugar de vuelos simples, vuelos dobles, o sea, con 2 naves, o hasta 3 han llegado a lanzar los soviéticos años después. Eso es lo que trataban de testear, pequeños encuentros en órbita entre 2 naves tripuladas, ¿verdad? Y acá vemos el regreso, ya de la Vostok 6, el compartimiento era una esfera perfecta, ahí adentro viene Valentina
sacudida, porque la verdad que un regreso al día de hoy sigue siendo bastante fuerte y bastante salvaje, terrible aceleración que tiene la nave. Y aunque no lo crean, el recubrimiento térmico de las Vostok eran láminas de madera. Las láminas de madera se iban deshaciendo como se deshace la capa de una cebolla, por ejemplo, y eso se va llevando el calor y mantiene protegida a la nave del calor que en ese momento está llegando a unos 2000 grados centígrados. Bueno, como te decía, describió 48 órbitas en prácticamente casi 3 días, 2 días, 22 horas, 50 minutos. Y acá está la cuestión de por qué había que ser un buen paracaidista para llegar. Las naves Vostok no tenían aceitado el mecanismo de recuperación suave, digamos, con el cosmonauta adentro, ¿verdad? Acá si se fijan a la izquierda, acá está la cápsula Vostok aterrizando con paracaídas, pero se va a dar un topetazo bastante fuerte. Todavía no está aceitado el mecanismo para recuperar una nave sin riesgo de que el cosmonauta que estaba adentro sufriera alguna lastimadura, alguna fractura o algo así. Por lo tanto, la Vostok, a unos 5.000 metros de altura más o menos, tenía un asiento eyectable donde se eyectaba el cosmonauta y terminaba, digamos, aterrizando por sus propios medios. Este pequeño dato, los soviéticos lo mantuvieron oculto durante unos 10 años más o menos, porque tenían miedo que esto invalidara el primer vuelo de Yuri Gagarin. Porque como el cosmonauta no terminaba su misión dentro de la cápsula en el suelo, sino que se eyectaba antes de llegar al suelo, tenía miedo que esto fuera considerado un vuelo incompleto. Pero bueno, eso no fue así, ¿verdad? Pero bueno, lo que tenía de bueno es que Valentina era mejor paracaidista que las otras 4 candidatas, y eso fue lo que determinó que fuera ella la que voló y no las otras 4, que si bien tenían todas las aptitudes para volar, nunca llegaron a volar en ninguna otra misión y quedaron, digamos, apartadas de las páginas de la historia, ¿verdad? Acá lo que estamos viendo es el estado en el que llegó Valentina, muy cansada, visiblemente cansada. Acá se está deshaciendo de todo el equipo, pero ella aterrizó. Recordemos que los rusos siempre terminan en tierra las misiones, en medio de un campo, en medio de un pueblo rural. Fíjense ahí cómo los pobladores curiosos se acercaron enseguida a ver la Valentina, pero enseguida llegó un equipo de rescate y les ordenaron que no tocaran ni la cápsula ni se acercaran a ella. Como ven, la ven desde una distancia prudente, pero pueden ver acá cómo se ha deshecho de todo su traje. Y lo que les decía recién, visiblemente cansada, fue realmente terriblemente agotador en una nave que recién, estamos hablando hace 2 años que el hombre está volando al espacio. En ese contexto ha volado la primera mujer en una cápsula que no ofrecía ninguna comodidad, sino todo lo contrario. Pero bueno, Valentina obviamente, inmediatamente a este vuelo, se fue del cuerpo de cosmonautas y se casó con su colega Adrián Nikolayev, que había volado en la nave Vostok 3, y este es el primer matrimonio espacial de toda la historia. Fue un matrimonio arreglado por Nikita Khrushchev, el líder soviético en aquel momento. Porque bueno, esto obviamente representaba mucho para la propaganda soviética. Estamos en el año 1964, y todo este tipo de cosas realmente, a su manera también lo usaban para promocionar, sobre todo el Partido Comunista, el régimen socialista de aquel entonces, todo hacía a la misma causa, ¿verdad? Y bueno, como primer matrimonio... Quiero agregar unas cosas ahí que... hay hecho, bastante para decir, No, claro, porque además, por ejemplo, hay ella está viva todavía, de hecho fue consejera de la Duma, o sea, fue un personaje político. Sigue trabajando en la Duma. Monumentos en vida, le han hecho monumentos en vida, hay un monumento enorme dedicado a la mujer en el espacio en la Unión Soviética. Y por otro lado, bueno, ustedes saben que mi especialidad es más que nada el cine. Todas las películas de ciencia ficción soviética de esta época, de los años 60, de viajes en el espacio, tienen por lo menos una protagonista mujer. Es más, las películas sobre extraterrestres, el encuentro con extraterrestres es entre mujeres extraterrestres en algunas películas, para que subrayemos esta importancia que le daba el régimen soviético a la presencia de la mujer en sus avances científicos y tecnológicos. Es verdad. Sin embargo, paradójicamente, si nos trasladamos al terreno de lo real, después del vuelo de Valentina, obviamente fue vista como un ícono a nivel político. Como bien dijiste, al día de hoy sigue en la Duma, en el Consejo, y obviamente influyó como imagen del país. Pero ninguna mujer voló, ahora lo vamos a ver en un ratito, quizás estoy spoileando un poquito, pero ninguna mujer voló en los siguientes 19 años. Y vamos a ver, mejor dicho,
que lo que es la Unión Soviética o la actual Rusia de hoy, las mujeres se pueden contar con una sola mano las que volaron. Bueno, como primer matrimonio espacial, obviamente, nace el primer bebé espacial, el primer bebé hijo de dos cosmonautas, ¿no? Elena Nikolayeva, hoy es doctora, es cirujana, bueno, creo que es mamá de dos varones, o sea que obviamente hace ya muchos años que Valentina Tereskova es abuela. Se puede decir también que es la primera abuela espacial, ¿no? Debe ser muy loco tener un retrato en la casa y decir, esta es la abuela que voló al espacio hace más de casi 50 años, hace más de 50 años, ¿verdad? Pero bueno, son los tiempos actuales que hoy vivimos. Y como te decía recién, Valentina junto con Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, y Alexei Leonov, que fue el primer caminante espacial, o sea, el primer ser humano que se atrevió a salir de la comodidad de su nave para flotar en el vacío y dar lo que se dice un paseo espacial, una caminata espacial. Los tres pioneros, obviamente, quedaron los tres del lado soviético, ¿verdad? Quizá Estados Unidos se perdió lo de la primera mujer por falta de vista o por ese mandato social que está tan arraigado. Y esto es lo que te decía recién. John Glenn y Scott Carpenter son los primeros que ante el Congreso dijeron que el mandato social indicaba que una mujer no podía volar al espacio y que además iba a significar un retraso muy importante para el programa Apolo. O sea, recordemos que estamos jugando una carrera terrible para llegar a la Luna. Ya en 1961 Kennedy había dicho que iba a poner hombres en la Luna antes de que termine la década. Pero al final de la historia, John Glenn y Scott Carpenter, en sus respectivas misiones Mercury, dieron 3 vueltas a la Tierra cada uno, lo cual equivale a una misión de 5 horas nada más. Y Valentina, que según ellos, la mujer por mandato social tenía que estar fuera de las misiones espaciales, terminó haciendo un vuelo de 48 horas y casi 3 días. O sea, no sé quién era más apto para volar, ¿verdad? Pero Valentina terminó demostrando que tenía mucha más aptitud que los hombres incluso. Pequeña pregunta técnica, esas cápsulas entonces, ¿cuántas órbitas hacían diariamente? Más o menos. Prácticamente, vos calculás que una órbita son 90 minutos, o sea que estas 3 órbitas de las cápsulas Mercury tardaron 5 horas más o menos, y estas 48 horas de Valentina fueron casi 3 días de misión. El vuelo más largo... Acá tenemos, en el chat del Zoom hay un montón de, acá arde porque hay un montón de gente tirándome datos de películas, tirándonos datos de películas y de series, vamos a ver si alcanza la vida. Antes de que despegue Artemisa, en 2024, vamos a poder ver todas estas películas y series sobre este tema. Hay que ir tomando nota. Les recomiendo a todos que vayan tomando nota sobre... Bueno, ya que hablan de películas, no quiero dejar de recomendar Mercury 13, que está en Netflix. Acá la citaron, ¿sí? Sí, Mercury 13 va a relatar en detalle todo esto que comenté. Incluso esta vuelta de tuerca de cómo Valentina termina imponiéndose hacia sus pares masculinos del lado estadounidense. Recomiendo fuertemente Mercury 13, que está en Netflix, donde no solamente se puede ver esto que estamos hablando, sino también el reflejo de la sociedad, no solo estadounidense o soviética, sino a nivel mundial, ¿verdad? Que terminó marcando como una rareza el hecho de que una mujer vaya al espacio, lo cual hoy vemos que sería tremendamente ridículo, porque si el hombre quiere, mejor dicho, el ser humano quiere afianzarse en el espacio, quiere vivir en el espacio, tiene que hacerlo con todo lo que eso conlleva, o sea, hombres y mujeres por igual. Bueno, acá vamos a pegar un gran salto en la historia. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿por qué esos 20 años? ¿Tiene que ver con prejuicios? ¿Tiene que ver con reacciones negativas del ámbito astronáutico o cosmonáutico, si hablamos de la Unión Soviética? ¿O tiene que ver con que hubo una pausa en las misiones tripuladas? Lo que pasa es que durante la década del 60 lo único que le importaba a las dos grandes potencias espaciales era llegar a la Luna. O sea, a Estados Unidos lo único que le importaba era ganarle a la Unión Soviética, nada más. Y la Unión Soviética obviamente ellos también querían ser los primeros en la Luna. No querían que nada retrasase eso. En el ámbito estadounidense habían interpretado que incluir mujeres en vuelos espaciales retrasaría el programa, porque lo que importaba era llegar a la Luna antes de que termine la década y antes que los soviéticos, nada más. Después, obviamente, como yo siempre digo, una vez que el hombre llegó a la Luna, ahí termina la carrera espacial y comienza la conquista espacial. Y en este ámbito es donde ya se favorece, digamos, la presencia de la mujer. Sin embargo, vamos a ver, esta historia que arranca ahora, ya es prácticamente la década del 80, con la aparición del transbordador espacial, con la carrera espacial terminada porque el hombre ya llegó a la Luna, y
Así todo, sí persisten estos mandatos que sabemos que hoy en día siguen persistiendo a pesar de todo, ¿verdad? Hay muchos prejuicios que ya fueron dejados de lado, pero bueno, es como que a veces, como el ámbito espacial todavía tiene gran influencia con las Fuerzas Armadas, ya no tanto, hay mucho de ámbito civil, pero sigue teniendo una gran cuota todavía de esos mandatos verticalistas, o sea, la NASA tiene un mandato verticalista como un ámbito militar, a pesar de que tiene componentes civiles, ¿verdad? Vamos a ver que el camino de la mujer todavía es cuesta arriba y todavía es bastante empedrado, por decirlo de alguna manera. Pero esto que estamos viendo acá es el principio de una historia distinta, ¿verdad? Este es el grupo 8 de astronautas de la NASA. El primer grupo había sido el de los astronautas de la Mercury, después vino el grupo 2, donde estaban Neil Armstrong, y el grupo 3, donde también había otros caminantes lunares. Y así llegamos a 1978, con este primer grupo dedicado al transbordador espacial. Es un grupo muy grande, un grupo de 35 astronautas, pero entre ellos podemos ver, de estos 35, hay 6 mujeres. Por primera vez en la NASA, 1978, hay 6 mujeres en el cuerpo de astronautas activos. Pero todavía estamos muy lejos para pensar en pilotos, en mujeres astronautas que piloteen las naves. Estas que vemos acá son científicas, ahora las vamos a ver un poquito más de cerca, son las llamadas especialistas en misión. Recordemos que el transbordador espacial podía llevar 4, 5, 6, hasta 8 tripulantes. Los puestos principales eran comandante y piloto, el número 1 y el número 2, que eran los que manejaban la nave. Y después venían los especialistas en misión, los que iban por alguna misión específica. Acá están las 6 mujeres que, digamos, salieron electas dentro de este grupo grande de 35 astronautas, ¿verdad? Acá, bueno, hay especialistas en física, en medicina. Y la primera que voló, obviamente una tenía que volar antes que las demás. Las 6 volaron entre 1983 y 1985, volaron las 6. Pero bueno, una tenía que ser primero. Pero bueno, perdón. Pero cuando se hace público de que una de ellas iba a volar en 1983, la Unión Soviética reacciona a esto, y acá es cuando dicen, bueno, si Estados Unidos flexibiliza y quiere poner mujeres en el espacio, nosotros vamos a dar el batacazo y vamos a desempolvar ese gran logro. Suena hasta casi infantil. Suena hasta casi infantil. Bueno, pero de algún modo, ¿sabés ¿no? lo que pasa? Seguimos en la Guerra Fría todavía. Seguimos en la Guerra Fría. Vos fíjate, 2 años Sí, faltan después, 10 años, hasta el 90, 91 estamos en esta situación, por supuesto. exacto. 2 años después, en 1980, la Unión Soviética selecciona un segundo grupo de mujeres, también dentro de un grupo más grande de cosmonautas, y dentro de estas mujeres cosmonautas, la que tenía más aptitudes para volar era Svetlana Savitskaya, porque ella era piloto de avión, piloto de pruebas de avión. Y el Ministerio de la Industria de la Aviación Soviética, que era un ente mitad militar, mitad civil, y la introduce a ella dentro de este cuerpo de cosmonautas, ¿verdad? Además de Savitskaya, estaban estas otras 3 mujeres, que fíjense, venían de la rama de la ingeniería y de la ciencia, ¿verdad? Ninguna de ellas tuvo la chance de volar, pero llegaron a ser suplentes. Por ejemplo, Irina Pronina iba a ser la suplente de Svetlana Savitskaya en este vuelo que iba a ser inminente ahora en 1982. Acá la vemos a las 2. Irina Pronina iba a ser suplente. Estamos en la época de las Savitskaya. estaciones espaciales ya, ¿no? Disculpa, Diego. Exacto. Estamos en el año 1982. Este vuelo está programado para la Estación Espacial Salyut 7, que fue la antecesora de la Estación Mir, ¿verdad? Y era una estación espacial que estaba, digamos, concebida para recibir 2 naves tripuladas al mismo tiempo. O sea que podía convivir una tripulación de larga estadía, de 5 o 6 meses, con otra de corta estadía, y poder intercambiar naves, podían intercambiar experimentos científicos, y podían, digamos, relevarse sobre todo. ¿Qué es lo que se hace hoy en día en la Estación Espacial Internacional, verdad? Bueno, Savitskaya es la segunda mujer soviética en volar al espacio y la segunda mujer en la historia, porque la Unión Soviética apura su vuelo para decir que otra vez más los rusos lo habían logrado, y vuela antes que cualquiera de estas otras 6 mujeres estadounidenses que habían sido seleccionadas 2 años antes. Bueno, acá vamos a ver el vuelo de Savitskaya. Ella es seleccionada para un vuelo de 7 días. Leonid Popov era el comandante de este vuelo, y Alexander Serebrov, el ingeniero de vuelo. Y Svetlana Savitskaya fue como investigadora, que se puede decir que era el rango más bajo
dentro de una tripulación de 3 de una nave Soyuz, ¿no? Bueno, entonces acá estamos en el primer vuelo mixto, digamos. De la historia. Exactamente, exactamente. Se puede decir que es el primer vuelo mixto. Savitskaya es la segunda mujer, no solo soviética, sino en la historia, en volar al espacio. Y esta era una misión corta, una misión de 7 días, que era una misión de visita a la estación espacial. ¿Por qué de visita? Porque allá en la estación espacial ya los estaban esperando otros 2 tripulantes que sí estaban desarrollando una larga permanencia de más de 200 días en órbita, ¿verdad? Savitskaya se llevó muy bien con Popov y con Cerebrov, pero no se llevó nada bien con quienes ya estaban allá arriba, que eran Anatoly Beresová y Valentín Lebedev, sobre todo con este último. Aquí está Anatoly Beresová, y aquí en el medio señor de Valentín bigotes. Lebedev. Claro, Ah. y Lebedev, que está aquí en el medio. Lebedev siempre tuvo un historial de ser una persona muy, muy, muy difícil, porque se peleaba con sus compañeros en el espacio, se peleaba con los médicos, con los controladores de vuelo, y creo que si tenía un espejo se peleaba con él mismo. Un tipo muy difícil de ver. Y Lebedev obviamente tenía todos los, digamos, prejuicios que podía llegar a tener alguien en esa época. Y está perfectamente documentado, porque lo dijo la propia Svetlana Savitskaya, que cuando ella ingresa a la Estación Espacial Salyut 7, acá la estamos viendo, Lebedev la estaba esperando con un delantal de cocina para que lave los platos. Se lo dijo así, se lo dijo en tono de broma, pero a ella no le gustó ni medio. O sea, ella no era un adorno, no era una mujer que fue de adorno. Ella era una piloto tan experimentada de aviones de combate como sus compañeros varones. Y realmente sintió que fue un destrato, y lo dijo en más de un libro, en más de una biografía, o sea, está perfectamente documentado, ¿verdad? Pero bueno, así todo, la pobre Savitskaya se soportó estoicamente estas malas bromas de mal gusto que le hicieron, y realizó los trabajos y experimentos que tenía programados, y regresó, digamos, con toda la gloria de ser no solamente la segunda mujer soviética, sino que la segunda mujer en toda la historia. Y como vos bien indicaba, Felipe, el primer vuelo mixto. La mujer tuvo que interrelacionar con hombres en una misma misión. Pero ya sé lo que me vas a decir. Ahora el imperio contraataca, ¿verdad? El imperio contraataca, sí. Pero vamos a ver que todavía la Unión Soviética tenía un par de golpes más para darle, acá en la década del 80. Bueno, por fin, Sally Ride, la primera de estas 6 mujeres que había sido seleccionada en 1978, participa en el primer vuelo del Challenger, en la misión, perdón, era el segundo vuelo del Challenger, la misión STS-7, en junio de 1983, y después participaría en la STS-41G, también en el Challenger, en octubre ya de 1984. Iba a ser la primera mujer estadounidense en volar 2 veces, ¿verdad? Pero esta primera vez, tanto Sally Ride como las otras mujeres que volaron, tenía si bien no era la que tripulaba, no era la que piloteaba el transbordador, tenía una misión bastante delicada, porque las mujeres eran mucho más hábiles que los hombres en el manejo del joystick, este que vemos acá. Este joystick operaba el Canadarm, el brazo robot de la bodega del transbordador, que es el brazo que se utiliza para extraer satélites de las bodegas y colocarlos en órbita, o tomar un satélite que está en órbita descompuesto y reingresarlo en la bodega. Son operaciones que requieren muchísima habilidad, destreza y precisión, y las mujeres de la NASA siempre se caracterizaron por ser muy hábiles en ese sentido. Bueno, acá la vemos con sus compañeros de vuelo, del Challenger, allá por el año 1983, y esta es una foto panorámica, justamente acá está el Canadarm, el brazo robot canadiense, operado por Sally Ride. Y esta foto fue tomada desde el satélite que estaba albergado en la bodega. Una vez que el satélite fue puesto en órbita, toma una foto desde arriba al Challenger, ¿verdad? Esta foto es, bueno, gracias a la puesta en órbita del satélite y gracias a la mano que tuvo Sally Ride y todas las otras astronautas que vinieron detrás de ella, ¿no? Y aquí la vemos a la segunda mujer estadounidense en volar, a Judy Resnick, ingeniera electrónica. También voló en agosto de 1984, el primer vuelo del Discovery fue este. Y después, bueno, lamentablemente perdió la vida en la tragedia del Challenger en enero de 1986, ¿verdad? Acá la vamos a veo, digo, que a medida que se fueron ampliando las tripulaciones y los oficios, las especialidades que iban a bordo, también se empezó a ampliar la participación de mujeres en el espacio, ¿no? Exacto, porque vos imaginate que los primeros vuelos se requerían simplemente puros pilotos de precisión que venían de las Fuerzas Armadas. Pero ahora que el transbordador ofrece un abanico
de distintas misiones, se necesita un abanico de especialidades. O sea, ahora se requieren distintos tipos de ingeniería. Incluso hoy en día en la estación espacial hay exobiólogos, ingenieros mecánicos, físicos, bioquímicos, astrónomos, oceanógrafos. O sea, ¿Qué hay acerca todo. de ese proyecto de enviar una maestra al espacio? Bueno, ese proyecto quedó trunco con el accidente del transbordador Challenger, pero vamos a ver que después esa historia no quedó del todo terminada ahí, y fue gracias a otra mujer, que bueno, la vamos a nombrar en esta charla, ¿verdad? Bueno, algo que te quería comentar, otro batacazo que van a dar los soviéticos. Cuando finalizó este vuelo, el Discovery, la NASA dice orgullosamente que el siguiente vuelo, para octubre de 1984, va a ser una misión con 2 mujeres y que una de ellas va a ser una caminata espacial. O sea que la NASA anuncia con bombos y platillos que van a ser la primera caminata espacial femenina. O sea, una mujer se va a aventurar a salir del transbordador espacial con el traje autónomo y realizar una actividad fuera de la nave. Pero ¿qué pasa? En julio del mismo año, la Unión Soviética se adelanta y manda por segunda vez a Svetlana Savitskaya, que se convierte en la segunda mujer, en la primera mujer que vuela 2 veces al espacio. Se adelantó a Sally Ride, y además ella, Svetlana Savitskaya, va a realizar una caminata espacial antes que Estados Unidos. Estados Unidos lo había programado para octubre de 1984, entonces de pronto la Unión Soviética armó esta tripulación de corta estadía en la Salyut 7, otra vez, despegando en julio, o sea, 3 meses antes. Digamos que en parte lo insólito de este tipo de situaciones es que de este logro soviético, en Estados Unidos el público tampoco se enteraba demasiado y viceversa, digamos, porque la información, digamos, la publicidad tampoco era mostrada tan fácilmente en el país opositor, en el bloque opositor, ¿no? Exacto. Es decir, no le podías enrostrar a la gente de otro país, mira lo que hicimos y vos no. Claro, en realidad estas cosas, me acuerdo porque yo ya para ese entonces, quizá me voy a quemar la edad, ¿no? Pero en este entonces, en 1984, yo era adolescente y ya seguía estos hitos espaciales. Y lo que sí recuerdo es que mientras Estados Unidos anunciaba con bombos y platillos lo que iban a hacer, la Unión Soviética lo anunciaba cuando ya lo había hecho. O sea, generalmente esta misión salía publicada en los principales diarios, incluso en nuestro país, o en los noticieros, el mismo 17 de julio de 1984, o sea, cuando había despegado la nave y cuando ya era un hecho de que iba a hacer esta caminata espacial, ¿verdad? Entonces, bueno, Savitskaya junto con su comandante Vladimir Yanivikov, primero se encontraron con otros 3 cosmonautas, con esto se llevó bastante bien, ¿eh? No fue como la anterior experiencia 2 años antes. Vuelven a encontrarse en la Estación Espacial Salyut 7, y acá vemos la primera caminata espacial femenina de la historia. Svetlana Savitskaya, el 25 de julio de 1984, realiza una prueba que duró 3 horas y media, junto con Yanivikov, en la cual ensayaron distintos tipos de soldaduras en el vacío espacial. De este hecho se ficcionalizó un poco y salió esta película rusa que se llama Salyut 7. La famosa película Salyut 7. Sí, la voy a poner acá en el chat porque todos sí. están poniendo películas norteamericanas y no hemos puesto películas rusas. Yo puse una, Salyut 7. Igualmente, les cuento que Salyut 7 está bastante ficcionalizado lo que pasa ahí. No fue todo verdad lo que se ve, ni siquiera tienen nombres reales los cosmonautas. Pero digamos, está muy buena a nivel visual, porque muestra tal cual como era la estación espacial, y digamos, todo lo que sucede ahí es casi ficción, pero se tomaron a partir de hechos verdaderos como este. Este es uno de ellos, la caminata femenina de Svetlana Savitskaya, la primera mujer en dar un paseo espacial fuera de la nave con su traje autónomo. Se le adelantó por 3 meses a la NASA. Acá la vemos a Savitskaya con un soldador especial para hacer soldaduras en el vacío espacial. Y no es poca cosa decir que una mujer hace una actividad espacial extravehicular, porque se necesita un muy buen porte físico para poder soportar esto. O sea, hay que tener buena actitud física. Por cada hora que alguien va a pasar en el vacío espacial, hay que entrenar, hay que acumular 8 horas en estos pilotones, en entrenamientos bajo el agua, con estos mock-ups de escala 1 a 1, porque si va a estar 3 horas, y bueno, entonces Savitskaya tuvo que acumular 24 horas de entrenamiento como este que estamos viendo acá, ¿verdad? Diego, nosotros tenemos todavía un ratito,
pero Sí. nos quedan los 90, nos queda un poquito Artemisa y sobre todo nos queda Nadi y Camila, que nos tienen que contar también cosas. ¿Por dónde vamos ahora? Ya estamos finalizando los 80 con esto, porque ya con esto... No, yo para que no quede nada sí. afuera, porque este es mi trabajo, que hoy no quede nada afuera de todo lo que nos No van va a a quedar contar. nada afuera, no te preocupes. Vamos, Bueno, vamos. la mujer tenía, digamos, a nivel soviético, tenía ya una pequeña presencia que no tenía antes. Esta es una misión que vemos acá, es una misión que finalmente no pudo ser, porque la Salyut 7 recibió una avería bastante importante, que es lo que se ve en esta película, Salyut 7, y eso motivó la cancelación de esta misión que vemos acá, que hubiera sido una misión 100% femenina, ¿verdad? Así que bueno, esta lamentablemente no pudo ser. Y por fin, Catherine Sullivan, en octubre de 1984, la vemos aquí, se transforma en la primera mujer estadounidense en realizar una caminata espacial. La acompañó Sally Ride, que fue la que había volado por primera vez, bueno, ahora vuela por segunda vez. Y ahí la vemos a Catherine Sullivan, es la que está acá, la que no tiene, digamos, los distintivos rojos en las piernas. Ahí la vemos realizando una actividad extravehicular en la bodega del transbordador. Y esta astronauta que vemos acá, ya la última de las 6 que voló, se llama Anna Fisher, y es justamente la primer mamá espacial. ¿Y por qué quiero destacar que es la primer mamá espacial? Porque es la única que era mamá al momento de volar. O sea, todas las otras astronautas fueron madres, obviamente, pero fueron mamás después del vuelo. Anna Fisher era la única que antes de volar y durante su vuelo ya tenía una hija. O sea que bueno, tuvo que, digamos, lidiar con ese quehacer también. Así que bueno, Anna Fisher es considerada la primera mamá espacial de la historia. Acá la vemos en el año 84. Y acá la vemos en la actualidad. Acá la vemos a Anna Fisher, ahora es abuela espacial. Acá la vemos a la hija y a la nieta. O sea, sigue siendo una mamá En y estos una abuela casos, dedicada. las misiones de estas, ¿cuánto tiempo estaban en órbita? O las estaciones espaciales, estas astronautas. Las misiones de transbordador espacial de la NASA en la década del 80, todas tenían 12 días, 14 días de duración, no más de eso. Pensando en los hijos que esperaban abajo, por eso lo digo. Exactamente, no, eran vuelos cortos de 14 días más o menos. Incluso la estadía de Savitskaya, la soviética, también eran vuelos de 11 días aproximadamente. Recién cuando, en la década del 2000 en adelante, vamos a hablar de vuelos largos, ¿no? Y bueno, es la tripulación fatídica del Challenger, que, digamos, fue la tragedia del 28 de enero de 1986. Acá la vamos a Judy Resnick, que ya había volado en el Discovery, y a Sharon Christa McAuliffe, que no era astronauta, era maestra, había ingresado mediante un programa llamado Maestras en el Espacio, Teacher in Space, y como maestra, ella era la titular, pero había una suplente, Barbara Morgan, que la vemos aquí a la izquierda, era la suplente, era también maestra, y si por algún motivo Christa McAuliffe no hubiera podido volar, hubiera volado Barbara Morgan en su lugar. Pero Morgan se quedó en la NASA después. O sea, sabemos lo que pasó con el Challenger, que a 74 segundos de haber despegado, uno de los cohetes aceleradores, los boosters, se despedazó y originó, más que la explosión, la desintegración del transbordador espacial. Y esto hizo que, bueno, los vuelos quedaran cancelados durante 2 años y quedara trunco el famoso programa de Teacher in Space. Pero Barbara Morgan se quedó en la NASA no como astronauta, sino como alguien, digamos, partícipe de la NASA, y ahora vamos a ver que esa historia tuvo un final feliz unos cuantos años después. Y acá cerramos la década del 80 con nuevas mujeres que ingresaron en grupos posteriores, y como podemos ver, Bonnie Dunbar, que estaba acá a la izquierda, y Catherine Thornton, tuvieron un historial de varios vuelos en su haber. Fíjense, Dunbar voló 5 veces, y Thornton voló 4 veces, en el ámbito de incluso vuelos militares del transbordador espacial. Y ya en la época de la estación Mir, en la década del 90, Helen Sharman es la primera mujer de una tercera nación en volar. O sea, no era ni norteamericana ni soviética. Era británica. Ella voló como parte de un convenio científico entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética estaba a punto de dejar de existir. Helen Sharman tuvo el destino de acompañar a Sergei Krikalev, que después de este vuelo, aquí lo vemos, cuando Sharman regresa, Sharman se quedó una semana nada más en la Mir, pero Krikalev se tuvo que quedar varado, porque acá fue cuando la Unión Soviética dejó de existir, y bueno, se desmembró en los países.
Esa los famosa países historia del tipo que queda que varado en la estación espacial sin patria, queda como una apátrida en el era una espacio. apátrida, sí, pero nunca quedó solo, ¿eh? Siempre lo acompañó o Helen Sharman o Anatoly Artsebaski, que está aquí atrás. Después Artsebaski se volvió, pero no había plata para entrenar a los dos relevos, así que fue acompañado por otro compañero, y después cuando volvió, sí, ya la bandera roja era como un anacronismo que tenía en su Acá uniforme, empiezan a ¿verdad? aparecer entonces ya vuelos a la Estación Espacial Soviética, o rusa en este entonces, pero ya en colaboración con otros países también, ¿no? Exacto, exacto. Acá vemos una tripulación de 3 mujeres, por primera vez una tripulación de 7, está integrada por 3 mujeres, lo cual es también algo para notar, ya estamos en la década del 90, y con la aparición de estas mujeres, aparecen mujeres ya de otros países y de otras nacionalidades. Ahí la vemos a Roberta Bondar, la primera astronauta canadiense, y a Mae Jemison, que fue la primera astronauta afroamericana. Jemison tuvo una participación muy interesante después de su misión, en un capítulo de Next Generation de Viaje a las Estrellas, ahí la podemos ver. Sí. Así que fue astronauta en la realidad y en la ficción, ¿verdad? Y bueno, fíjate que recién habíamos hablado de Valentina Tereskova, habíamos hablado de Svetlana Savitskaya, recién en el año 94 va la tercera mujer de Rusia, o sea, el país que había sido pionero en poner mujeres en el espacio, ahora las largaba como muy de cuentagotas y lo tenía bastante, digamos, relegado este tema, ¿no? Elena Kondakova había estado una larga permanencia de 169 días en la Mir, y después hizo un vuelo corto, o sea, volvió a visitar la Mir, pero a bordo del transbordador espacial Atlantis. Ahí la vemos durante su estadía en la Mir, la primera, que fue una larga estadía de 5 meses aproximadamente, y acá la vemos cuando volvió a la Mir por segunda vez, aquí la vemos, pero esta misión, el Atlantis, que se acopló a la estación Mir, tuvo una particularidad. Tuvo como piloto a Eileen Collins, que es una mujer, aquí la vemos, y el puesto de piloto ya era un puesto reservado a los hombres, era la número 2 del transbordador espacial, y después terminó siendo comandante. La primera mujer comandante, la primera vez que una mujer comandaba el transbordador, eso ya fue hacia el fin de la década del 90, el año 99, se transforma, obviamente ya para ese entonces ya existían mujeres que volaban en jets, ya en la década del 70 y del 80, y esto le dio la habilitación que no habían tenido esas mujeres del Mercury 13. Pudo volar como comandante. Voló 2 veces como piloto y 2 veces como comandante. Esta es la misión del Columbia de mayo de 1999. Aquí voló como comandante, su primer vuelo como comandante. Y ella se inspiró en esas mujeres del Mercury 13. Entonces ella las quiso, digamos, redimir de alguna manera y las invitó al lanzamiento. Aquí vemos a las sobrevivientes de este grupo tan interesante que fue el Mercury 13, y la vemos en el Cabo Cañaveral, Centro Espacial Kennedy, en la víspera del lanzamiento del Columbia de mayo de 1999. Fue un lanzamiento nocturno, lo cual le dio un espectáculo adicional, y acá vemos cómo la mayoría de estas mujeres pudieron a su manera hacer su sueño, ver cómo una mujer despegaba siendo comandante del transbordador, ¿verdad? Esta es la estación espacial hoy, en la actualidad, y en este escenario la mujer tiene más preponderancia todavía. Una de ellas fue Barbara Morgan, la que había sido suplente de Krista McCauley. Ella voló en agosto de 2007, aquí la vemos a Barbara Morgan. Después se profesionalizó, se hizo astronauta para llevar ese programa de Teacher in Space, maestra en el espacio, y pudo llevar esas lecciones que Krista McCauley no pudo después de ese fatídico vuelo. Y acá creo que esta es la máxima expresión de la presencia de la mujer en el espacio, ¿no? 2 comandantes. En octubre de 2007 despegó el Discovery, la misión STS-120, comandada por Pamela Melroy, que la vemos acá. Y en ese momento, en la estación espacial, la expedición 16 estaba comandada por Peggy Whitson, o sea que se encontraron 2 comandantes. Este es el saludo típico de 2 comandantes cuando un transbordador espacial se acoplaba a la estación espacial, y por primera vez las comandantes eran 2 mujeres, o sea, las 2 máximas autoridades del transbordador, del complejo transbordador espacial, estación espacial, eran 2 mujeres. Y ya las últimas, digamos, como para nombrarlas, acá la vamos a Peggy Whitson, que lamentablemente se retiró del cuerpo de cosmonautas, de astronautas, perdón, pero fíjense, tuvo 3 estadías largas en la estación espacial, una de ellas, la última ya de 289 días, lo que si sumamos las 3 estadías la transforman en la mujer que más tiempo estuvo en el espacio. Y Elena Serova
la cuarta y hasta ahora última mujer rusa en volar en todo este tiempo, ¿verdad? Ella estuvo en la Estación Espacial en el 2014. Y bueno, China no se ha quedado atrás. China hace la suya, no tiene nada que ver ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con la Agencia Espacial Europea. Ellos tienen su propio programa espacial y vemos que entre 2012 y 2013 2 mujeres han logrado llegar al espacio. Fueron vuelos cortos de entre 10 y 15 días más o menos. Y este es el vuelo que estamos esperando. Esta es la Crew Dragon, que teóricamente va a despegar el 11 de noviembre, el mes que viene. Va a ser el primer vuelo operativo de SpaceX. Y ya en este primer vuelo operativo cuentan con una mujer que es Shannon Walker, que es una astronauta que ya voló hace 4 años a la Estación Espacial. Y bueno, y ahora forma parte de esta tripulación de vuelos privados. Así que bueno, ya para ir cerrando, la mujer en el espacio tiene su presencia, aunque todavía podemos decir que es un 11% de toda la humanidad que ha llegado al espacio desde 1961 a hoy, ¿verdad? Volaron 64 mujeres, lo que representa el 11% nada más del total de seres humanos que volaron al espacio, ¿verdad? Bueno, ahí hay 8 países representados, entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón, el Reino Unido, Italia, Francia y Corea del Sur. Sí, las que más volaron han volado 5 veces, pero la que más tiempo estuvo en el espacio fue Peggy Whitson, acá la vemos abajo de todo, con 665 días en 3 misiones nada más. Realmente es un gran récord que ha tenido esta astronauta. Y bueno, ya para ir cerrando, el programa que nos está ocupando últimamente, el programa Artemisa, que si todo va bien el año que viene será su primer vuelo no tripulado, pero esperemos que para el 2024, como ya nos anticipan estos pequeños bosquejos, sea una mujer la que finalmente ponga un pie en el polo sur lunar, que es el destino donde ya está prefijado el primer descenso tripulado del programa Artemisa. ¿Quién va a ser esa mujer? La pregunta del millón. Bueno, en 2017 se seleccionó el ultimísimo grupo de astronautas de la NASA, el grupo 22, donde podemos ver que acá hay 5 mujeres seleccionadas dentro de este grupo, ¿verdad? Pero ninguna de ellas va a ser la primera en poner un pie en la Luna. Entonces, ¿quién va a ser? Obviamente, una de estas mujeres va a formar parte del programa lunar, Artemisa, pero muy seguramente la primera que ponga un pie en la Luna va a ser una de las veteranas de la que ya estuvo mucho tiempo en el espacio o haya acumulado la suficiente cantidad de horas o de experiencia. Y esta es una apreciación muy personal mía. Mi favorita es una de ellas dos. Ella es Christina Koch y esta es Jessica Meir. Las dos estuvieron el año pasado en la Estación Espacial y fueron protagonistas de la primera caminata espacial 100% femenina. Siempre había un hombre y una mujer, ahora por primera vez había 2 mujeres, y estos son los números de ellas, ¿verdad? Jessica Meir con 3 caminatas espaciales y Christina Koch con 6, y totalizó una permanencia de casi un año, 328 días en una sola misión. O sea, para mí, estas son las 2 candidatas, digamos, que pueden llegar a poner un pie en la Luna. Pero bueno, no olvidemos que además de ellas 2, hay otras 10 que están en actividad en este momento, ¿no? Esta la elegí como para que fijemos en nuestra retina. Después cualquier cosa me agarran a la salida y me dicen dentro de 3 años que me equivoqué y no fue ninguna de estas 2, ¿verdad? Pero en honor a la democracia y a la verdad, vamos a mostrar a las 12 mujeres que hoy están en actividad, que las 12 son profesionales, las 12 han tenido experiencias de vuelo o lo van a tener dentro de muy poquito. Aquí está Kathleen Rubins, que despegó hace 4 días a la Estación Espacial, se va a quedar hasta abril del año que viene. Y una de ellas es la que va a poner un pie en la Luna, la que va a decir un pequeño paso para una mujer y un merecido segundo paso para la humanidad. Así que no sabemos quién es, pero no tengan dudas que la estamos viendo. Así que bueno, me queda agradecer a los que me han aguantado hasta ahora, pero por sobre todas las cosas quiero que todos le demos un agradecimiento a Valentina, que se animó a ir hace tanto tiempo y ahí la tenemos. Diego, tenemos muchas preguntas, que acá hay varias preguntas que nos están mandando los que nos acompañan por acá, por Zoom, también por las redes. Yo voy a participar a Camila, a Nadia, y vamos a ir a las preguntas después, ¿les parece? A ver, empiezo con Camila. ¿Qué es esto de estudiar ingeniería espacial en Argentina? Bueno, yo me anoté a la carrera de Ingeniería Espacial en 2016, que en realidad abrieron las inscripciones en 2015 y 2016, entramos algunos estudiantes en esos dos años que siguieron.
Y en realidad yo no empecé estudiando en UNSAM, porque justo cuando terminé la secundaria decidí estudiar una carrera relacionada al espacio y no existía. Y estaba la carrera de astronomía, pero me parecía algo muy teórico. Yo quería hacer cosas, crear, poder diseñar tecnología. Y bueno, buscando un poquito en internet, encontré que la carrera que más se podía parecer era ingeniería mecánica, que cursé un año hasta que abrió la carrera de ingeniería espacial justo y me mandé directo a anotarme. Y la verdad es que fue la mejor decisión del mundo porque era exactamente lo que siempre quise estudiar y bueno, después de empezar a cursarla y descubrir que era 10 veces mejor de lo que pensaba, es la verdad un sueño por tener esta carrera y un orgullo para la Universidad de San Martín que justo esté en esta universidad. Contame, ¿tu inquietud por el tema del espacio tiene que ver con una fantasía de ser astronauta o por una cuestión más científica, más tecnológica? Todo, la verdad es que todos los que nos anotamos en ingeniería espacial, en algún momento soñamos con ser astronautas. Pero cuando entramos a la carrera descubrimos que el mundo, o sea, la industria espacial es mucho más que eso y o sea, nos terminamos apasionando por un montón de temas más relacionados al desarrollo de la tecnología espacial. Y cada uno va encontrando su lugar de por qué, digamos, parte de esta disciplina quiere seguir. Pero sí, la verdad es que todos, todos soñamos con eso en algún día. Contame, ¿y cómo es esto del proyecto que fue este concurso que ganaste con un grupo de estudiantes? ¿Nos explicás un poquitito esto? Sí, sí, o sea, nosotros los estudiantes de Ingeniería Espacial junto con otros estudiantes de la Universidad de San Martín y de otras universidades del país, o sea, venimos desde hace varios años haciendo varias actividades relacionadas al espacio con la carrera y también fuera de la carrera. Dentro de ellas hicimos primero un modelo de ingeniería de un satélite, un CubeSat, se llama, es un satélite muy pequeño, y este año estuvimos participando con este grupo de estudiantes en un concurso que se llama Open Space. Este concurso lo que proponía era, invitaba a estudiantes de todo el país a presentar un proyecto, una idea para poder ser puesta a bordo de uno de los satélites de Satellogic. Satellogic es una empresa argentina que hace satélites, hace ya varios años, tiene muchos lanzados, y bueno, tienen en sus satélites una esquinita que la dedican a experimentos. La Universidad de San Martín ya estuvo lanzando en años anteriores, y esta vez decidieron cederla a grupos de estudiantes. Entonces nosotros lo que propusimos es una idea de un proyecto que se llama UniversiTwin, eh, que lo que busca es poder alcanzar la educación espacial a muchos más y lo que es el desarrollo de tecnología espacial a muchos más estudiantes del país, porque sabemos que es muy complicado, es difícil acceder tanto a lo que es conocimiento eh, de tecnología espacial, poder aprender y qué implica todo lo que es el desarrollo de un proyecto espacial. Entonces nosotros tenemos una idea que está basada en dos partes. Una es el desarrollo de un Digital Twin. Digital Twin es un concepto medio raro y tecnológico, un poco difícil de explicar, pero básicamente es como un conjunto de simuladores que recrean de manera digital un objeto del mundo real. En esta simulación digital lo que se busca es introducir todos los que son, todas las variables, datos ambientales y demás, eh, digamos, variables que están todo el tiempo, o sea, que pueden modificar el comportamiento de la vida del satélite, para poder simular y poder desarrollar tecnología espacial de manera virtual sin poder tener que gastar tanto dinero, que es uno de los problemas principales de lo que es un estudiante cuando quiere dedicarse a un proyecto espacial, ¿no? Sí, O sea, y también de los países en desarrollo como nosotros, ¿no? exacto. Y de países de desarrollo y también, o sea, hay muchos países en el mundo que todavía no tienen tecnología en el espacio. Argentina es uno de los países más privilegiados de América Latina y del mundo, que tiene proyectos increíbles ya en el espacio orbitando, proyecto SAOCOM, que se lanzó hace poco, y SAOCOM A, que se lanzó en 2018, y otros proyectos más. Pero bueno, en particular para los estudiantes es como que estamos un poquito alejados de todo eso y está todo reservado a lo que serían proyectos más gubernamentales y con financiamiento muy grande. Entonces nosotros queremos estrechar un poquito esa brecha que hay y que
y poder llevar el espacio a más estudiantes y que más gente del país pueda acceder a esos conocimientos. Ha sido muy requerida la carrera, ¿no? Incluso sorprendentemente para muchos la carrera de Ingeniería Espacial en la universidad, ¿no? Sí, sabes que cuando se abrieron las inscripciones de Ingeniería Espacial en 2015 y 2016 hubo récord de anotados de estudiantes en Ingeniería Espacial, superaron en muchísimo el número de anotados a otras carreras de ingeniería. Pero bueno, por algunos asuntos de aprobación del plan de estudio de la carrera y demás, en este momento no está abierta, pero se están haciendo algunos trámites como para poder volver a abrirla y que vuelvan a ingresar estudiantes. Sí, de hecho acá me están llegando algunas preguntas acerca de... Vamos a ver si las podemos responder todas. Nadia, recién ahí habló un poco Camila acerca del desarrollo tecnológico en Argentina. Vos seguís eso como periodista, ¿cómo lo estás viendo en estos últimos tiempos y cómo es puntualmente la participación de las mujeres en estos desarrollos? Bueno, sí, yo dentro de lo que es la comunicación de la ciencia, como que siempre trato de poner un poco perspectiva de género, porque esto que contaba Diego de la historia de la mujer en el espacio, la verdad es que también en mayor o menor medida sucede en otras disciplinas. A la mujer siempre le cuesta un poquito más y tiene que ver también con estas cuestiones por un lado, digamos, de acceso a este tipo de estudios, pero también de permanencia. La verdad es que las mujeres se enfrentan no solo a barreras por ahí visibles, sino más que nada a otras que no se ven tanto y que por eso son más difíciles de combatir, como por ejemplo lo que tiene que ver con la desigual distribución de las tareas de cuidado. Esto que se simbolizaba también con el hecho de recibir, por ejemplo, a esta mujer con el delantal ahí, como diciendo, le toman a cocinar. Bueno, eso pasa en todas las disciplinas, o lo mismo que también contaba Diego, de que a las mujeres se considera, uy, pero van a ser madre, mirá, bueno, como destacar el hecho de quién fue madre y quién no. A los astronautas no se les preguntaba, che, ¿vos vas a ser padre? Como que no se piensa a priori que eso va a ser una dificultad para los varones, pero sí para las mujeres. Y esto tiene que ver, por supuesto, un poco con prejuicio, pero también con el hecho de que hay realmente una desigual distribución de las tareas de cuidado, esto está documentado, hay estadísticas que así lo dicen, que en general las mujeres pasan el doble de tiempo, le dedican a este tipo de tareas no remuneradas, y eso hace más difícil que puedan trabajar en este tipo de disciplinas que son muy demandantes, obviamente. Por suerte ha venido cambiando un poco esto, de a poco se va revirtiendo. Tenemos un ejemplo muy reciente que tiene que ver con el lanzamiento del SAOCOM, donde tuvimos a la investigadora principal de la misión y a la jefa de proyectos SAOCOM, que fueron dos mujeres. Entonces ahí tenemos que, por suerte, está habiendo más mujeres y de a poquito van llegando a los puestos jerárquicos, y de esa manera, bueno, tenemos como, también esto funciona como inspiración para las jóvenes, ¿no? Decir, bueno, tenemos un ejemplo muy cercano, yo también puedo serlo, ¿no? Así que me parece que está bueno que de a poquito se empiece a revertir eso. Acá tengo una pregunta para Camila, que dice, en las fotos con tu grupo de trabajo, se te ve rodeada de hombres. ¿Cómo es esto de sostener un espacio entre hombres? Un espacio, además, en un área que estuvo durante mucho tiempo destinada prácticamente a los hombres. ¿Cómo es este asunto? Y es más, la pregunta que yo te agrego, porque acá la está haciendo alguien que está siguiéndonos, yo te agrego, ¿cómo se lo toman ellos también? No solamente para vos. ¿Qué es lo que percibís al respecto? Mira, es un grupo de trabajo, la verdad, es muy unido. Nosotros somos estos estudiantes que empezamos la carrera desde el principio y estamos transitando todo esto de las materias nuevas, eh, digamos, formar la carrera en el camino. Y la verdad es que somos, o sea, no hay desigualdad en este grupo. Todos trabajamos por igual, en los proyectos no hay ninguna diferencia de que yo sea la única mujer a veces y todos los demás sean hombres, que pasa mucho. En realidad, en todos los proyectos en los que participamos, siempre casi que soy la única, pero nunca noté ninguna diferencia, ni ningún tipo de privilegio, ni nada del otro lado, ni de mi lado. Eso es algo bueno que tiene la carrera, digamos. Y por lo menos el ámbito laboral y todo donde yo me mantengo. Nadia, vos recién comentaste que en el proyecto SAOCOM había mujeres en lugares muy importantes. ¿Hay otros proyectos, tal vez no necesariamente de ingeniería espacial, en los que vos veas una presencia importante de las mujeres?
En lo que es espacial, decís, o en otras No, en ramas? general, otras cosas que hayas podido ocurrir, porque vos no solamente estás cubriendo temas espaciales desde ya. Bueno, tenemos un ejemplo de que la presidenta actual del CONICET, por ejemplo, Ana Franchi, bueno, no solo es mujer, sino que también tiene perspectiva de género, así que eso es un gran logro, que haya llegado, digamos, al puesto jerárquico más alto de lo que es el CONICET, que sabemos que es el principal organismo dedicado a la ciencia y tecnología en el país. Y después tenemos directoras de institutos, jefas de proyectos, pero me parece interesante, y acá acotar también algo que decía Camila, que a medida que uno va por ahí bajando un poco la generación, o como las generaciones más jóvenes, se ve que es más fácil esto de, o sea, por ejemplo, los micromachismos cotidianos no se dan tanto, como que ya es otra la historia, a comparación de las mujeres o de las científicas con más edad que suelo entrevistar, que sí marcan esta diferencia de que la tuvieron mucho más difícil hace algunos años atrás. Y esto tiene que ver también con los movimientos de mujeres y los movimientos feministas de los últimos años. De 2015 para esta parte, con el Ni Una Menos, con la lucha por la legalización del aborto, todo esto es transversal a todas las áreas, a todas las profesiones, y entonces me parece que eso está permeando también en este tipo de carreras, y me pasa que al hablar con científicas más jóvenes, o con estudiantes, o con ingenieras más jóvenes, me dicen que este problema ya no se nota tanto. Sigue estando, pero no se nota tanto. En cambio, ya te digo, las científicas que tienen por ahí más trayectoria, la diferencia sí se nota mucho más, y si llegan a ser jefas o líderes de proyecto, es atravesando comentarios como, por ejemplo, esto de, uy, te vas a casar, pero vas a tener hijos, y vas a poder con todo esto. Bueno, eso es súper recurrente en todas las científicas que tienen un puesto jerárquico, y las ingenieras más aún, porque en ingeniería se estima que más o menos el 20% de las estudiantes de ingeniería son mujeres, o sea, solo 1 de cada 5. Entonces tenemos todavía un camino bastante largo por recorrer en lo que es ingeniería. Esta pregunta se la hago a ambas, a Camila y a Nadia. ¿Hay algo de todo lo que les haya contado Diego Córdoba que les haya llamado la atención y que por lo menos les haga pensar, bueno, en algo estamos mejor? Bueno, si quieren, ahí sigo un poquito. Sí, la verdad es que hay cosas que él contaba que yo siento que pareciera que no cambiamos en nada, como que seguimos igual, como esto de pensar en que las mujeres van a ser madres o se van a casar, y como esa mirada en ese tipo de cuestiones siguen sucediendo cuando uno va a buscar trabajo, cuando te van a evaluar para ascenderte de categoría, por ejemplo, dentro del sistema científico-tecnológico, y más aún en el sector privado. Las ingenieras tienen más problemas todavía para conseguir trabajo en el sector privado que en el sector público. Entonces hay algunas cosas que la verdad que siento que siguen pasando como si no hubieran pasado los años. Pero también esto, creo que un poco se está visibilizando más, se está comprendiendo más, porque el primer paso es visibilizar y conocer las historias para poder cambiarlas después. Y también me parece que las mujeres se están organizando para poder cambiar esto. Está habiendo muchas organizaciones de científicas y de ingenieras que están como visibilizando los problemas que tienen, y tratando de visibilizarlo también a sus compañeros, a sus colegas varones, que no necesariamente a veces lo hacen o ejercen algún tipo de machismo intencionalmente, sino que muchas veces es algo que está naturalizado. Entonces me parece que es súper importante esto. Cuento como un ejemplo, hay una organización de ingenieras en lo que es el Centro Atómico Bariloche, donde se agruparon para visibilizar este tipo de cuestiones de violencia de género, y a partir de ahí hicieron estadísticas dentro del propio centro, y se están tomando medidas para poder revertir esto. Entonces no es solamente visibilizar, sino que están habiendo acciones para poder cambiarlo, y eso me parece que es una diferencia a lo que pasaba por ahí hace algunas décadas. Camila, ¿cómo Sí, te ves a futuro en esta profesión? Te iba a preguntar, dale, habla, no, y agregando a lo que está contando Nadia, hay una iniciativa muy linda por parte de un grupo de estudiantes de ingeniería de Córdoba que participan en UNICEF, que se llama Mujeres al Espacio, MAE. Que bueno, tal vez alguno lo conoce, pero lo que están tratando también es de poder integrar un poco todas las mujeres que están interesadas en lo que es el espacio en Argentina, y hacer una conexión entre ellas, poder desarrollar algunas actividades como parte del plan nacional. Está buena, ahora les podemos compartir el link también.
Hay muchos saludos. A ver, a Diego, más o menos la gente hace la ola en Zoom, agradeciéndole a la actividad, como en las canchas de fútbol. Muchos saludos también para Nadia acá, para Camila. Yo voy a pasar a las preguntas. Hay muchísimas preguntas. No creo que podamos mandar todas, Diego, porque tenemos un ratito nada más. Pero voy a seleccionar yo algunas. Volvemos al espacio. Adelante. Un ratito. Cómo no. Acá me preguntan, ¿llegaron mujeres hispanas al espacio? Ya dijimos que no, porque ya nombraste los países. Hubo creo que un mexicano, ¿no?, en algún momento que llegó al espacio. Sí. Pero ¿qué proyección hay al respecto? Y ahí tenemos una minoría mucho más todavía. Hay una mujer, pero no deja de ser norteamericana, que tiene ascendentes hispanos, se llama Ellen Ochoa. Voló fines de la década del 90 y principios del 2000 estuvo en la estación espacial. Es hija de puertorriqueños, pero ella nació en Estados Unidos y es ciudadana norteamericana. Mujeres hispanas, 100% hispanas, no ha llegado a ninguna y no hay proyección de que llegue ninguna, al menos en el corto plazo. Ahí estamos entonces hablando de otro tipo de situaciones también, sumado, digamos, al tema de género, ¿no? ¿Hay protocolos especiales para mujeres? Yo supongo que esta pregunta se refiere a las estancias en las cápsulas o en las naves. No, son prácticamente iguales a lo de los hombres, y eso es justamente una de las cosas por las cuales se decía si la mujer iba a poder estar al mismo nivel de los hombres. No hay un protocolo que lo diferencie. Hay algunas cosas que se refieren a las necesidades básicas fisiológicas, hay algunas pequeñas modificaciones por un tema de anatomía, nada más, pero después son el mismo rigor, el mismo trato y las mismas exigencias físicas y psíquicas para un hombre o para una mujer en cualquier misión, y esto aplica tanto para estadounidenses como rusos, y en la estación espacial hay un criterio unificado desde hace ya muchos años para todos los países que participan, y tanto para hombres como para mujeres. Otra pregunta importante esta, ¿eh? ¿Hay alguna diferencia en la remuneración que reciben hombres y mujeres astronautas? No, por suerte no. Hay una diferencia entre cómo remuneran a los cosmonautas rusos y cómo remuneran a los astronautas norteamericanos, pero después no hay una diferencia de sexo. Hay una especie de categoría, pero no tiene nada que ver con el sexo, hay hombres y mujeres ahí. Están los astronautas que recién salieron recibidos, como ese grupo del año 2017 que vimos. Ese grupo tiene por lo menos 2 años o 3 años de entrenamiento por delante, son novatos, le dicen los Rockies, y tienen un sueldo básico ellos, ¿no? Después, cuando tengan 1 o 2 vuelos en su Averja y después puedan escalar a un escalafón específico, pueden incluso haber una escala de 4 categorías, pero es un sueldo fijo. En cambio, los cosmonautas rusos tienen además un plus por cada vuelo que hacen. Pero esto no tiene nada que ver si son hombres o mujeres, en ese sentido no hay diferencia. Acá hay otra pregunta, mira, creo que igual algo deslizaste, sobre todo cuando hablaste de las soviéticas. ¿Cuáles fueron, cuál es el proceso de selección? ¿Qué es lo que, me parece que eso depende de la época y los objetivos de cada misión, pero esta pregunta fue una de las primeras, por lo tanto me parece que están hablando de las pioneras, ¿no? ¿Cuál fue lo que finalmente decide que una mujer vaya o no al espacio? Bueno, en los primeros años, sobre todo las rusas y las soviéticas, que fueron las primeras en volar, es que tuvieron aptitudes primero de paracaidista, que fue lo que determinó que Valentina volara antes que cualquier otra, incluso antes que sus compañeras, que quizá eran mejores pilotos, pero Valentina era mejor paracaidista. Y lo que más determinó fue eso. Y después, bueno, el lugar de donde venían. Por ejemplo, los rusos y los soviéticos tenían una manera muy distinta de armar un grupo de cosmonautas. Cuando voló desde el Tanas a Vizcaya en la década del 80, armaron capaz un grupo de cosmonautas con gente que venía de distintos lados, gente que venía de la milicia, del ejército o de la Fuerza Aérea, más gente que vino de lugares mixtos, o sea que eran mitad civil, mitad militar, que se dedicaban a pilotear aviones de prueba, y ahí vino desde el Tanas a Vizcaya justamente. Entonces hacían una especie de popurrí entre todos los sectores y armaban un grupo de cosmonautas de acuerdo a la necesidad que tenían en ese momento. Bueno, gente, ya podemos ir cerrando. Yo te quiero hacer una última pregunta, porque acá la verdad que el hecho de Artemisa, del proyecto Artemisa, el programa Artemisa, porque es todo un programa más complejo, a mí me entusiasma muchísimo. Muchos de los que estamos, la mayoría de los que estamos aquí, no hemos visto un momento tan importante en la historia de los viajes espaciales como el que vamos a ver
en 2024 creo que es, ¿no? El día en el que Por ahora, va una mujer pisar la luna, pero el proyecto comienza antes. ¿Nos puedes contar un poquitito, brevemente, porque además es un programa muy, pero muy complejo, que además tiene una exacto. extensión y tiene una proyección, o sea, no es la nave Apolo que va, se saca una foto y vuelve, no es eso, es muchísimo más. ¿Nos puedes contar un poquitito de qué va? Bueno, brevemente, como vos bien lo decís, el programa Artemisa no es tan simple como era el programa Apolo, que era despegaba el cohete Saturno 5, se acoplaba el módulo de mando, el módulo lunar, llegaban a la Luna y listo. Y orbitaban la Luna en una región ecuatorial, por ende casi todos los descensos de Apolo fueron en regiones ecuatoriales de la Luna. Pero Artemisa quiere ir al polo sur lunar, por lo tanto se tienen que situar en una órbita polar. ¿Mm? Que O es sea, en donde una órbita. supuestamente encontraron restos de hielo o agua, algo así, o que hubo alguna Exacto, vez esto es agua, noticia ¿no? de hoy, o sea, se han encontrado restos de agua en el subsuelo lunar, especialmente en el polo sur lunar, pero es una zona que siempre estuvo en sombras. La noticia de hoy, esto es noticia de hoy, hace un ratito nada más, es que se encontró evidencia de agua en el subsuelo lunar, pero en zonas que están iluminadas por el sol. O sea, no se preveía que podía haber agua, digamos, vestigios de agua, lo que sea, a pesar de que recibir la luz cruda solar en un ámbito donde ni siquiera hay atmósfera. Así que esto es un dato muy interesante que va a aportar, va a determinar qué acciones tomar con el programa Artemisa. Y te lo cuento porque a vos te gusta el cine, el lugar donde se encontró es el famoso cráter Clavius, que te debe sonar a 2001 Odisea del Espacio. Así Exactamente, que es muy, exactamente. muy premonitorio lo que escribió Arthur Clarke y filmó Stanley Kubrick, ¿no? Así que quien te Ujú. dice, veamos un descenso de Artemisa muy cerca de ese lugar. Que aparte va el chiste negro. ¿Cuántas veces se dijo que era un montaje de la luna filmada por Stanley Kubrick? ¿Se acuerdan de esa historia? Que en realidad era un falso documental hecho en joda. Pero Sí, bueno, en realidad es una estación que va a orbitar la luna también por otro lado. Hay toda una. bueno, para que poder llegar al polo sur lunar, en lugar de orbitar la Luna por el Ecuador, hay que orbitarla de norte a sur, ¿no? Hacer una órbita más bien Ujú. polar. Y para conseguir eso, primero hay que situar una pequeña estación espacial, que quizá no esté en la primera fase en el 2024, pero sí va a estar más adelante, se llama Gateway. Y esa pequeña estación espacial va a recibir la nave, el Orión, la cápsula Orión, y ya va a tener previamente acoplado el módulo lunar que va a descender. Entonces alguien puede llegar a decir, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué no ir directamente a la Luna? ¿Por qué esta fase de una estación espacial, hacer una órbita polar y descender? Porque este mecanismo de descender en la Luna aplica también a exploración de espacio profundo. Artemisa, el siguiente paso va a ser, después de que se logre llegar a la Luna, Artemisa va a ir a Marte. Y el mecanismo ya para explorar un planeta ya mucho más lejos de la Tierra, ya va a demandar de este tipo de maniobras ya a nivel planetario, ¿verdad? Ir a la Luna Ujú. es un viaje de 3 días, las comunicaciones tienen un retardo de un segundo nada más. Pero ir a Marte, ya estamos hablando de un viaje de 9, 10 meses, solo de ida, quizá un par de meses o 3 de estadía y otros 10 meses de vuelta. Estamos hablando ya de un desarraigo de esos tripulantes de más de 2 años, quien vaya Sí, ahí. digamos, es Magallanes, el viaje por, Exacto, por el globo de Magallanes, pero 500 años después. exacto. Bueno, gente amiga, tenemos que ir cerrando esta actividad. Yo les quiero agradecer, Camila, Nadia, Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También a todos y todas los que nos han seguido. Hombres, Maximiliano, Caro, Lara, Gabriel, Betina, muchísimas gracias por seguir. Que me gustaría hacer un pequeño cierre. Emociona mucho ver que vamos a estar frente a un momento histórico para la humanidad. Creo que te vamos a llamar varias veces, Diego, para hacer actividades de este tipo. Una aventura espacial que a mí me gusta decirlo, que no empezó con Sputnik, sino que empezó desde el momento en que la humanidad empezó a mirar estrellas y poner nombres a las cosas, ¿no? Exactamente. Somos parte de una historia de miles de años y formar parte de un momento histórico realmente emociona. ¿Alguna cosita más que quieran contar ustedes, que quieran decir para darles el cierre? Tienen el micrófono abierto ustedes. Sí, yo quería, digamos, dejar algo también abierto que tiene que ver con que la desigualdad de género se enmarca en un montón de desigualdades. Está bueno lo que decía Diego de que no hay brecha salarial entre astronautas varones y mujeres, pero esto sí sucede en un montón de profesiones, y a eso hay que sumarle el tema de, por ejemplo, lo que es la desigualdad en cuestión geográfica, esto de que todavía no tenemos ninguna mujer en el espacio latinoamericana, y también si sabemos que para las mujeres es difícil llegar a puestos jerárquicos y llegar a estar al frente de este tipo de misiones, imaginarnos lo difícil que debe ser para personas no binarias, o sea, si dejamos de hablar de varones y mujeres, también pensar en trans, no binarias,
o sea, la diversidad es realmente, o sea, para las diversidades es más difícil todavía, y me parece que también hay que ver cuándo diremos, ¿no?, que tendremos la primera persona no binaria en el espacio. La verdad que hay muchas cosas que quedan abiertas, y ojalá que también desde nuestra región, desde el sur del planeta Tierra, podamos aportar algunas respuestas y ser protagonistas también. Camila. Bueno, yo quería agradecer la invitación a esta charla. La verdad me gustó mucho y aprendí un montón. No conocía tanto sobre historia de las mujeres en la industria espacial, así que bueno, gracias Diego también. Bueno, gracias a todos. Tanto a Camila como a Nadia les sugiero que vean el chat porque hay mensajes para ustedes, que yo estoy viendo acá, porque hay gente que se quiere contar. Bueno, Diego, ¿cuál es nuestra próxima cita? Podemos hablar cuando quieran. O sea, realmente se viene un año, en 2021, bastante cargado con novedades espaciales, no solo porque ya como pueden ver, irrumpió SpaceX, o sea, una empresa privada en el ámbito espacial. Como les decía, el mes que viene ya es el primer vuelo operativo donde va a haber una mujer. Y ya el año que viene, en 2021... El tema del turismo espacial se viene. El tema del turismo espacial, tipo, ya en el 2021 SpaceX ya va a incursionar en el turismo espacial. Se dice que Tom Cruise, el actor, va a ser un turista que va a dar que hablar. Y ya va a ser el primer vuelo no tripulado de Artemisa. O sea, si el año que viene Artemisa 1 no tripulado hace el primer vuelo exitoso, ya esa es la luz verde para decir que en el 2024 estamos viendo mujeres en la Luna. Ojalá sí sea. Bueno, lo vamos a ver seguramente. Seguro. Agradecimiento nuevamente. Cuesta a veces dejar las charlas cuando se ponen jugosas, ustedes lo entienden, pero bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Comunicación UNSAM, a Lectura Mundi y sobre todo a Camila, Diego, Nadia y a todos que nos han acompañado. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Vamos al espacio, ¿eh? Vamos. Cuando quieran, acá estaremos. Hasta luego. Chao a todos.